Y también le damos la bienvenida a mi general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Bueno, buenos días, Dios y patria, saludos especiales a los medios de comunicación, señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, señor secretario de Gobierno, secretario de Seguridad, de la ciudad. El día de hoy vamos a dar un balance de resultados en la parte operativa en esa ofensiva contra el multicrimen en el área metropolitana. Desde el marco de la estrategia Cúcuta Territorio Seguro, avanzando para que esta ciudad sea mucho más segura. Durante lo corrido de la semana se realizó la captura de 51 delincuentes que fueron capturados en el área metropolitana, 44 de estas en flagrancia, 17 por orden judicial. Así fueron aprehendidos 3 menores cometiendo delitos en el área metropolitana. En lo que tiene con incautación de armas de juego, se incautaron 9 armas de juego, 8 fueron capturadas en estos operativos que hace la Policía Metropolitana. También de resaltar el trabajo que hace nuestra Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía, 17 allanamientos por parte de la Seccional de Investigación Criminal y nuestro Gaula de la Policía Metropolitana, donde se obtuvieron unos excelentes resultados. Primero que todo, se captura la banda de los de la A, que yo el alcalde también va a dar unas apreciaciones sobre esa operación que hicimos esta semana. Se desarticula este grupo delincuencial por el delito de hurto a personas, en modalidad de atraco en manada, vinculados a más de 7 casos de hurto, sobre todo en el sector de Prados del Este, en la ciudad de Cúcuta y en los patios. Estos delincuentes tenían azotados diferentes lugares de la ciudad, haciendo atracos en las vías, en los cuales quedaron visualizados en diferentes redes de comunicación, en redes sociales, donde estos delincuentes de forma agresiva llegaban cada uno conduciendo motocicletas individuales y atracaban en manada a las personas en las calles. Esto es un golpe contundente que da nuestra Policía Metropolitana en esa lucha frontal contra el hurto en la ciudad, que es el delito que obviamente afecta al ciudadano a pie, que es el delito que mayor afecta a la percepción de seguridad ciudadana, y en ese orden de ideas fueron capturados los delincuentes y puestos a buen recaudo ante las autoridades. General, estas personas son los de los casos de las penumbras. En 7 casos, como le estoy diciendo, donde llegaban en manada. Sobre todo hay un caso que está muy viral en redes sociales, donde llegaron, atracaron a varias personas en una esquina y robaron a varios ciudadanos que estaban ahí. Llegaban y hacían esta forma del modus operandi, llegar en grupos, como que ha evidenciado las capturas que se hicieron, a atracar a los ciudadanos en las calles, en forma violenta. ¿Ellos utilizaban qué clase de armas? Ahora apenas termine la rueda de prensa, cada uno le doy la información de cada uno de los casos. Continuando aquí con la rueda de prensa, le doy información particular en ese evento. Señor alcalde, también va a hacer énfasis en esa operación. En esa operación fueron incautadas 2 pistolas, proveedores con capacidad para 18 y 30 cartuchos, del Valle Hernández, presunto integrante de los AK-47. La captura tuvo lugar en el barrio El Llano, en vía pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio. Entonces, obviamente esta delincuente también se dedicaba a evitarle el centro de la ciudad, y donde obviamente quedó puesta a disposición de la autoridad competente, donde le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad. Presuntamente habría participado en los hechos ocurridos en el mes de mayo del 2024, donde fue lanzada una granada a un establecimiento del sector del terminal de transportes como represalia por el no pago de una extorsión. Entonces ahí continuamos con esas investigaciones, obviamente, afectando todas esas estructuras que tanto afectan sobre todo el centro de la ciudad de Cúcuta. Captura a alias Brandon por el delito de hurto en el barrio 11 de noviembre, el sector de los patios. Fue capturado mediante orden judicial a Bruno Leonardo Navarro por el delito de hurto agravado. Este delincuente se dedicaba al hurto a personas en la modalidad de atraco, especialmente contra mujeres y adolescentes, en los barrios Prados del Norte y Prados del Este. Este delincuente también es lo que ha quedado también visibilizado. Y aprendió un adolescente de 16 años de edad. ¿Quién desconectó a La rueda de prensa es capturado Rain, delincuente de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, y aprendió un adolescente de 10 años de edad. Estos fueron los que cometieron el homicidio el barrio Cuberos en las horas de la noche, en esa munición donde pierde la vida un ciudadano de ese lugar, y grupos de delincuencia común organizada en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana.
Resultados del Grupo Gaula en las últimas horas. Villa Rosario. Los hechos se presentaron durante el fin de semana luego de realizar disparos con armas de fuego. Habían sacado algunos medios de comunicación, viralizado a un establecimiento de comercio que le hicieron unos disparos y a una residencia donde ayer hubo una acción efectiva de la policía anoche. Anoche capturamos delincuentes, se le incautó una granada de fragmentación, se incautó un arma de fuego, que a los que habían hecho los disparos contra las fachadas de un establecimiento de comercio y contra una residencia. Entonces, eso fue una orden que se impartió por parte del Comando de la Policía Metropolitana, donde nos pusimos a la tarea de capturar en el menor tiempo posible a los delincuentes que querían venir a sembrar el pánico en la ciudad, en el municipio de Villa Rosario, y se logran capturar anoche en 3 diligencias que se hicieron con la Policía Judicial del Gaula y donde fueron colocados a disposición de autoridad competente. En eso no los puedo sacar todavía porque estamos en proceso de judicialización el día de hoy, pero sí es informar de que ya fueron capturados delincuentes que hicieron disparos contra estos establecimientos de comercio en Villa Rosario. También es muy importante una captura que se hizo de alias El Zorro. Este delincuente fue capturado por el delito de extorsión. El Gaula, mediante un plan de extorsión en el barrio El Llano, plan que hace un plan de entrega, capturó en flagrancia al delincuente conocido como El Zorro, momentos en que recibió la suma de 150 millones de pesos, producto de una exigencia económica. Este delincuente trabajaba en una finca perteneciente a la víctima, aprovechaba su cercanía para recolectar información de los familiares y demás trabajadores que utilizaba para amedrentar al propietario. ¿Cómo era el modus operandi de este delincuente? Se hacía pasar como miembro del ELN bajo el mando de comandante Francisco. Presionaba el pago enviando fotografías de familiares y trabajadores a quienes amenazaba con quitarle la vida si no cumplía con las exigencias. Durante la diligencia de allanamiento y registro que se hace, se incauta una granada de fragmentación, 2 brazaletes alusivos al ELN y fue puesto a disposición de ese sujeto por esa extorsión que venía generándose desde el año anterior. También se hace una intervención del Gaula, afectación al grupo delincuencial de la familia P, de manera simultánea en los barrios Cundinamarca y San Miguel, en donde se capturó a Brandon Páez, alias Cecilio, y aprendido a un joven de 17 años de edad, conocido como El Menor, de nacionalidad colombiana. Los detenidos pertenecían al grupo delincuencial de la familia P, responsables de dinamizar extorsiones y homicidios selectivos por el control de las rentas criminales en la ciudad de Cúcuta. En este procedimiento se fueron incautadas dos armas de fuego, 2 revólver, una granada de fragmentación, 2 celulares y material de intendencia de la Policía Nacional. Delincuentes también, como ustedes pueden evidenciar, de la forma de actuar de este delincuente. Los intimidaba con las granadas de fragmentación allá si no accedían a las pretensiones. Entonces, el día de hoy es el resultado que estamos mostrando en esa lucha frontal contra la criminalidad, con todas nuestras capacidades de la Policía Metropolitana, trabajando articuladamente con las administraciones municipales. El señor alcalde de Cúcuta, un aliado estratégico para la seguridad, y que entre todos seguiremos interviniendo para que esta ciudad sea cada día mucho más seguros y avanzando, como hemos dicho, en la estrategia avanzamos unidos para que Cúcuta sea un territorio seguro. Gracias, general. Un saludo muy especial para todos los medios de comunicación, un mensaje a todos los cucuteños. Hoy, felicitar a la Policía Nacional por excelentes resultados. Acá están los resultados, aquí están los delincuentes, los bandidos que han venido azotando la ciudad de Cúcuta. Hoy, gracias a los equipos de inteligencia, hoy gracias al fortalecimiento de la policía, podemos tenerlos acá. Estas son las mamacitas que atracaban en manada, que llegaban a Prados del Este, que llegaban a montar un mundo. Pues contra ellos va todo el peso de la ley, contra ellos va todo el peso de la justicia. Nosotros debemos reconocer hoy el esfuerzo hecho por el Gaula, los equipos de inteligencia que han sido entregados. El fortalecimiento del Gaula nos ha ayudado a dar la captura de bandidos, 16 por el delito de extorsión, 5 por secuestro, 25 por delitos diferentes, 2 imputaciones y 1 abatido. Es de resaltar dentro de que los resultados del Gaula durante este año han sido supremamente importantes con respecto al año pasado.
Se han realizado 3 operaciones afectando estructuras criminales de los AK-47, 10 personas, y del Tren de Aragua, 5 personas. Esto es algo a lo que le estábamos apostando, querido general, y déjeme felicitarlo a usted y a todos sus hombres por tan excelentes resultados. En esta Semana Santa vamos a estar ahí, al pie del cañón, cuidando a los cucuteños. No hemos hecho por temas de los recursos del crédito. Una vez se levante la medida cautelar, haremos la contrapartida para identificar placas y cámaras con inteligencia artificial que permitan dar resultados más fáciles a la Policía Nacional. Vamos a crear la central de monitoreo. Estamos haciendo la apuesta seria en seguridad y a eso no le vamos a aflojar. Nosotros hoy, más que nunca, como administración, tenemos la confianza depositada en nuestra Policía Nacional. Hoy más que nunca, el mensaje es a los delincuentes. Estamos organizados, estamos mejor armados que ustedes y vamos por ustedes. A la niña que atracaron en Prados del Este, que todos sufríamos viendo ese atraco, esa peladita cómo se corría de un lado para otro, ella no puso el denuncio, y así como ellas, muchos no denuncian, pero el denuncio se hizo a través del video por parte de la Policía Nacional, y a ese bandido lo vamos a capturar. A ese ya lo tenemos listo para capturarlo. Sí, todo lo que tenía en la cartera, las cosas, los elementos de ella ya se recuperaron, pero la invitación es a que denunciemos cuando seamos víctimas de un atraco o de un robo, denunciar para poder tener los argumentos y darle las herramientas a la Policía Nacional. Gracias a todos los medios de comunicación que hoy permiten que llevemos esa información a los cucuteños, y a todos decirles que continuamos trabajando por la seguridad de la ciudad de Cúcuta. Vea, perdón un momento, importante lo que dice el señor alcalde ahora, en ese caso también que fue viralizado en redes sociales, sobre todo en el caso que se presentó en Prados del Este, hay una acción muy efectiva de la policía. Nosotros ubicamos a ese delincuente, lo ubicamos, sector de Atalaya, se lograron recuperar los elementos de la señora, pero ahí tuvimos un inconveniente. ¿Cuál fue? De que no quisieron denunciar ese caso. Sin embargo, yo le di la orden a la Policía Judicial. ¿Cuál era? Con ese video se lo entregamos a la Fiscalía, mediante una denuncia, nosotros mediante oficio. ¿Para qué? Para capturarlo. Tenemos identificado ese delincuente que viene afectando la seguridad de toda esa zona de Prados del Este. Entonces la invitación el día de hoy es que denuncien, es la forma de poder ayudar a la policía para que seamos efectivos y para que los delincuentes no queden en las calles siguiendo azotando a las comunidades. Es la forma de hacerlo, es la herramienta que tenemos para poder sacar de la calle a los delincuentes. Entonces en ese orden de ideas, obviamente tampoco lo dejamos a ese delincuente que siguiera delinquiendo aquí en la ciudad, y fue la decisión de nosotros mismos denunciar ese caso, colocarla a información de la Fiscalía, y en esos días lo vamos a capturar también. General, en el caso de las personas que hurtaban en motocicleta en Prados del Este, ya se capturaron todos porque nos están... Es el caso que estamos mostrando. Un comentario de las redes sociales que durante el fin de semana se registró otro hurto, también en Manada, en un establecimiento comercial de Prados del Este y en la misma modalidad. Ese es el trabajo que venimos haciendo. La apuesta es seguir trabajando para lograr capturar a los delincuentes como los casos que se están mostrando el día de hoy. Les decía, le hacía énfasis en el caso de Prados del Este, fue el que se presentó este fin de semana, que lo visualizó un medio de comunicación y donde ya lo ubicamos y donde lo vamos a capturar esta semana. Ya tenemos todo el caso, fue totalmente resuelto, pero le digo, hay dificultades muchas veces porque la gente no denuncia. Esa es la invitación, a denunciar esos casos para poder obviamente capturarlos y poderlos disponer de autoridad competente. Mire la modalidad que están utilizando ahora. En Cúcuta tenemos el decreto de restricción de parrilleros en moto, que están haciendo los bandidos ahora para evadir la acción de la policía, a andar cada uno en moto, 4 o 5 bandidos haciendo hurtos para evitar obviamente que la policía los intervenga cuando van en motos, obviamente con parrillero. Entonces ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. Las comunidades vienen exigiendo que la policía cumpla con ese decreto que ha sido efectivo en lo que tiene que ver con la lucha para que los delincuentes se muevan con parrillero cometiendo delitos en la ciudad. Entonces sí, el caso que hacía referencia a ustedes, sí lo estamos trabajando, y ya la Policía Metropolitana de Cúcuta, con nuestra Policía Judicial y con Fiscalía, estamos trabajando para capturar a los delincuentes. Perdón, general, usted dice parrillero en moto, pero uno ve constantemente parrillero en moto en horas del día, en la noche, en el centro de la ciudad. O sea, ahí no se pregunta. La verdad creí yo que era que esa medida ya se había retirado, porque no lo tengo mal.
Bueno, ¿qué pasa? Pues ahorita tenemos una dificultad ahora con el convenio de tránsito. Obviamente también nos ha venido, que es lo que estamos haciendo ya con la alcaldía. Yo creo que ya la semana antes tenemos firmado ya ese convenio para que nuevamente podamos aplicarlo, las unidades de tránsito puedan inmovilizar esas motos y que verdaderamente eso no vuelva un saludo a la bandera. Que la policía verdaderamente pueda aplicar esa medida como tiene que ser. Sin embargo, la venimos aplicando. 5 motorizados y no vemos mayor presencia. De pronto vemos unas 2 patrullas motorizadas nomás en Prado del Este, pero el CAI móvil fue retirado y no lo han vuelto a instalar. Mire, Cúcuta tiene una estrategia de seguridad que son 17 estrategias de seguridad, donde están ubicados. Prado del Este es una zona donde tenemos gran presencia de la policía. Permanentemente tenemos grupos de bici territorios. Tenemos presencia permanente en las reacciones motorizadas contra el hurto. Obviamente, Cúcuta no es una ciudad pequeña. Obviamente, pues eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, porque lo ideal fuera que no tuviéramos novedades en las calles. Pero obviamente, Cúcuta es una ciudad que requiere una intervención que estamos haciendo, y eso es lo que estamos mostrando hoy, que sí hay efectividad de la policía. Por eso lo decía también, casos de homicidio, 7 últimos casos que se presentaron, en todos ha habido efectividad de la policía. Temas de hurtos, que estamos diciendo el día de hoy acá. Esos bandidos que acabamos de colocar a disposición están relacionados con 7 casos de hurtos que están identificados. Obviamente han participado en muchos más. Delincuente que fue capturado, que lo ubicamos, que hurtó a la señora en el establecimiento de comercio, que queda libre, ¿por qué? Porque no le ponen denuncia. Entonces también la policía, obviamente, eso es lo que estamos invitando hoy, de que ayuden a la policía y que también no solamente suban esos casos a las redes sociales y los viralicen, sino que informen a la policía y trabajemos articuladamente. Esta semana entrante voy a hacer una reunión grande con todos los Prados del Este, con todo el comercio. Estoy organizando una reunión, ¿para qué? Para entre todos empezar a mejorar los niveles de seguridad. No solamente problemas de la policía, todo no es policía. Tenemos que trabajar articuladamente, comunidad, autoridades y policía por la seguridad. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos problemas, pero estamos afrontándolos y estamos dando resultados, que es lo importante. General, es que usted pide que denuncie a la gente, pero denunciar es lo más engorroso que hay. La gente tiene que madrugar a buscar un bicho en la SIGIN para poder poner una denuncia. Yo creo que debería existir una oficina 24/7 para que el ciudadano tenga la oportunidad de denunciar oportunamente y no ser revictimizado, porque muchas veces el tener que ir nuevamente, madrugar, buscar un bicho que se acabaron, eso es muy difícil y muy complicado. Bueno, Fabián, esa es la apuesta, mirar de qué forma vamos articulados con la Fiscalía. Sin embargo, tenemos de denuncia a las 24 horas, el CTI tiene abierta las 24 horas para recibir denuncias, lo mismo la Policía Judicial nuestra, y lo mismo hay una página que se llama A Denunciar, que directamente la persona puede meter ahí, que es de la Fiscalía, y puede denunciar por ese medio virtual en caso de que presente alguna situación de hurto. En ese caso en particular que les digo ahora, a la persona va y se aborda, se le entregan los elementos y dice, venga, coloque el denuncio. Ella recuperó sus elementos y ya. Entonces, obviamente eso le hace daño a la seguridad, porque ¿qué pasa? El delincuente no cree que se va a no volver a hurtar. El tipo queda feliz porque no lo denunciaron, y ¿qué va a hacer al otro día? Seguir saliendo a hurtar a las calles y seguir afectando la seguridad de la ciudad. Entonces la invitación es esa. Hay que bregar a mirar los mecanismos que yo le decía a nuestro jefe de Policía Judicial, al coronel, le decía esta mañana eso. Tenemos que facilitarle mucho más el trabajo a las personas para que puedan hacer mucho más ágil esa denuncia. Por eso la hora, ¿cuál es la apuesta? De ir nuevamente, lo va a hacer el comando de la Policía Metropolitana, en cabeza mía voy a ir a los sectores a reunirme con las comunidades para generar esos acercamientos con la comunidad, unos canales de comunicación mucho más directos del jefe de Policía Judicial con la comunidad, donde pueda la gente llegar a él y poder generar esos espacios que le lleven a denunciar mucho más fácil esos casos que se le presenten en la ciudad. General, en el caso de Villa del Rosario, donde hay 2 capturados y que atacaron una vivienda y un negocio, esa persona está pues capturada. Sí, señor. ¿Sabe si era por extorsión o venganza o...? Estamos verificando, uno de los casos sí está relacionado a un tema de extorsión, el otro estamos verificando si hay alguna amenaza contra esa persona. Mire que es importante, en el caso de Villa del Rosario, hicimos una verificación en cámaras de seguridad donde pudimos identificar que el bandido que participa en esos hechos es el mismo por la vestimenta, los zapatos, unos elementos que llevaba, las características de la motocicleta, y lo logramos ubicar y dar ese resultado importante anoche. Este fin de semana sube la orden que le di anoche al Gaula, el día anterior, de que teníamos que compromiso a la policía a capturar a los bandidos el fin de semana, y lo hicimos el día de ayer. Entonces hay una apuesta de la Policía Metropolitana de dar efectividad en esos casos. Pero le decía ahora la pregunta que hacía aquí el señor periodista, referente a los hurtos. Para nosotros el delito que mayor impacta la seguridad es el hurto, y esa es la apuesta de la Policía Metropolitana. Seguir colocando todas las capacidades para que ese hurto siga reduciendo. También manifestarles que el hurto, si vamos a estadística, la Policía Metropolitana va ya una reducción en todos los índices de criminalidad. El hurto ya una reducción del 31%, hurto a personas, hurto a comercio en un 51%. Entonces sí tenemos unas cifras positivas, que sin embargo se siguen presentando los casos, y a eso queremos,
de que se haga lo mínimo posible que pasen esos casos y donde verdaderamente no sigan siendo afectados los ciudadanos en las calles. El plan de Semana Santa, ¿cómo está establecido para esta semana? ¿Cuántos uniformados? ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, la Policía Nacional sacó 6 líneas de estrategias en Cúcuta y la área metropolitana. Primero que todo, las líneas que tenemos para los temas de seguridad en Semana Santa, la primera es seguridad en sitios religiosos, supervisión en balnearios y piscinas. Porque no todo el mundo sale estos días a actividades religiosas, sino obviamente la parte de balnearios, de sector turístico va a estar con muchas personas. El delito de extorsión, que lo precisamos esta semana, por eso estamos haciendo las intervenciones en lo que tiene que ver con el comercio, contra el comercio de flora y fauna, también obviamente para evitar que sean afectados nuestra flora y fauna, control en terminales de transporte, corredores viales turísticos y el aeropuerto obviamente de la ciudad de Cúcuta, lucha contra el contrabando, hurto en todas las modalidades de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Qué le decía yo a la policía esta semana? Y también es importante decir en estos medios de comunicación el día de hoy que esta semana a partir del miércoles prácticamente va a quedar cerrado el comercio, y también es invitar a los comerciantes para que dejen esos lugares seguros, que lo hagan, que tengan los que tengan cámaras de seguridad, la estén monitoreando y que informen a la Policía Metropolitana en forma rápida si hay algún movimiento sospechoso en las actividades de comercio. ¿Por qué? Va a quedar cerrados los almacenes, los bancos, los cajeros automáticos, y es una apuesta de la Policía Metropolitana. Le decía esta mañana también a los hombres de la Policía Metropolitana que no solamente llegar a pasar revista al almacén, al banco, al cajero automático, sino bajar de las motos, revisar puertas, candados, cerraduras, verificar que no van a hacer hurto mediante la modalidad ventosa, que llegan, hurtan, abren huecos en la pared o por los techos, ingresan a hurtar. Esta semana también tenemos una prioridad con el tema de hurtos, porque obviamente muchos aprovechan para rezar, otros para descansar y otros para hurtar, obviamente porque va a quedar el comercio cerrado, y es la apuesta de la policía también con eso. Lo mismo también lo que tiene que ver con el hurto a residencias. Esta semana salen muchas personas a los lugares religiosos, a diferentes lugares del país, también lo mismo. Si sale, que deje la vivienda bajo custodia de alguna persona, alguien que le pase revista, que informe cualquier novedad que se pueda presentar oportunamente a las autoridades. General, la situación presenta unos resultados favorables, más de 50 capturas, pero igualmente la moda y la forma de operar de los bandidos es verdaderamente impresionante. Lo hacen de manera individual y cada uno porta su arma, como se aprecia ahí en el video que están pasando. Y ahora algo que llama la atención, están recurriendo a los menores de edad para hacer esta labor delictiva. En ese aspecto, ¿cómo se va a hacer para contrarrestar esta proliferación? Porque mientras ustedes muestran estadísticamente que se crece en resultados, igualmente ellos operan de una manera igualmente creciente y que igualmente le colocan más retos a la policía para poderlos contrarrestar. Muchas gracias por la pregunta que nos hace. Sí, es el reto de la Policía Metropolitana de seguir, obviamente, innovando todos los días. El bandido también obviamente cambia su modus operandi. Lo decía el tema de parrilleros en moto. Saben que la policía está permanentemente haciendo esos controles, y el delincuente ¿qué hace? Empiezan a andar individualmente en las motos para generar obviamente esos delitos que afectan a la seguridad. Es ahí donde tenemos la apuesta con la Policía Metropolitana. Lo decía el señor alcalde ahora también, el tema de tecnología. Es importantísimo que tuviéramos esa tecnología con las cámaras, que nos ayudaría mucho más a avanzar en estas investigaciones. Sin embargo, con el trabajo que hace nuestra policía judicial, responsable, comprometido, profesional, hemos logrado también articularnos con el comercio de la ciudad, y esas cámaras han sido fundamentales en algunos lugares de la ciudad para poder afrontar esos problemas de seguridad que tenemos. Buenos días, general. Una preguntita. Estos días 5 detenidos se volaron de la estación de Villa Rosario. ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿Y se va prácticamente a reorganizar nuevamente el CAI del centro histórico? Mire, las dos preguntas que hace usted, referente a los 5 que se evadieron de la estación de policía Villa Rosario, ahí fueron recapturados 2, hay 3 delincuentes que están fugados todavía, 2 son ciudadanos extranjeros, andan muy pendientes de eso. ¿Cuál es la situación que les decía el otro día? Nuestras estaciones de policía no están acondicionadas para tener personas privadas de la libertad, son solamente centros transitorios. Estos delincuentes rompen los barrotes, hacen rotos en la pared, y eso ha generado obviamente problemas de evasión de estos lugares. Ahí hemos venido reforzando la seguridad de algunos sitios. Ahora con el plan Catatumbo, un dinero que nos va a llegar a nosotros de temas de seguridad en este departamento y en la metropolitana de Cúcuta también, vamos a colocar los sistemas de seguridad de circuito de radio de televisión a todas las estaciones para evitar que se nos siga presentando esa evasión de las estaciones de policía. Me decía usted que hay templo histórico, hay un lugar ya que está
ubicado, que eso estamos hablando con el alcalde para generar obviamente la construcción de ese CAI, que es importante tenerlo en el menor tiempo posible, aunque también es de referir que la patrulla continúa ahí, o sea, la patrulla que tiene el sector sigue haciendo presencia ahí, obviamente sin la presencia del CAI, pero sigue la presencia de la policía en esa zona. La estación de Villarosario que está en construcción del distrito, esos bandidos allá, una preocupación a ellos por la presencia de la policía en ese punto de la parada, y ahí seguimos obviamente con esa construcción, tenemos policía 24 horas cuidando esas instalaciones, vamos a continuar con la construcción. El señor gobernador dispuso un dinero obviamente para hacer las verificaciones que van a hacer ahora con una interventoría de los daños que le ocasionan a la edificación para continuar con la construcción de ese comando distrito. Muchas gracias.